informar que hemos tomado una decisión. Es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. Tierra arrasada, consecuencias devastadoras en Boca luego de que el domingo River le haya ganado 2-1 en el Superclásico, lo haya humillado. Y sí, señores, sí, amigos, el muñeco Gallardo lo hizo de nuevo. Un nuevo director técnico de Boca que se queda sin trabajo porque el muñeco Gallardo le volvió a ganar a Boca. Así que vamos a divertirnos. Se confirmó recién la noticia. Fernando Gago fue echado del Club Atlético Boca Juniors después de la paliza que River le propinó el domingo. Así que vamos con el informe, vamos con la noticia, con la novedad de último momento. Y ahora empieza todo el show y todos los periodistas haciendo lobby para ver a qué técnico le meten a Boca esta vez, soñando en ganarle a River alguna vez. Así que bueno, vamos con el informe. Yo voy a esperar que venga un protagonista importante de la dirigencia Xeneize para confirmar lo que creo que acaba de suceder en cuanto a la información que tengo. Fernando Gago dejó de ser el técnico de Boca. Quiero los canales oficiales para que se termine de confirmar esta presunción. Nosotros comenzábamos el día diciendo que era un futuro incierto, que el futuro de Fernando Gago era incierto. Yo no hablaba ni de minuto a minuto, ni de hora tras hora, ni de partido a partido. Por eso te marcaba, Luciana, que cuando vos hablabas de los octavos de final, eso era un futuro realmente lejano, un escenario lejano. La información que tengo es que sí, que el técnico, el ex técnico ahora de Boca ya, por decisión obviamente del club, pero quiero esperar los canales oficiales y la palabra de algún integrante que tengo entendido que va a venir aquí a dar un comunicado, tengo entendido. A ver, es un último momento, es la información más importante de la mañana, probablemente de los últimos meses en relación a Boca. Gago dejó de ser el técnico Xeneize, no ha sido anunciado de manera oficial, de manera formal, para ser concreta con las palabras. Estamos esperando, allí está Dieguito Monroy, que hace unos minutos ya tenía la información, que necesitaba rechequearla como corresponde para darla al aire, para contarla y para avisar que Gago deja de ser el técnico. Bueno, hay un montón de interrogantes. Primero la noticia, que es lo más trascendente y es un último momento. Nosotros estamos en vivo y estamos buscando información, chequeando información. Les decía, ¿no?, que él renuncie no era una posibilidad. Sí era una posibilidad que lo terminaran despidiendo. Que el análisis que ha hecho el Consejo, evidentemente, es que esto no daba para más. Le costó, paga caro el yerro contra River. Sí, Diego. Y la charla, que por eso yo no la quería contextualizar en reunión, sino la charla fue con integrantes del Consejo. Ajá. ¿Y en el predio sabés quiénes están? Cassini, Serna, Delgado. Seguramente sí. Ajá. O claro, sea, no sería Riquelme. Va a venir justamente uno de los tres, va a venir un integrante del Consejo para esta información que nosotros estamos compartiendo con ustedes, sea oficial y llegue obviamente a toda la gente por cómo debe ser, por los canales oficiales, confirmando esta situación. Estamos en vivo, obviamente, estoy mirando, por eso yo también sí, le vos, pedí Diego, estate atento. La posibilidad de salir de cámara unos minutos, porque insisto, el entrenamiento estaba pactado para las 9 de la mañana, llegaron los jugadores, hubo una charla con el Consejo y finalmente se terminó de confirmar algo que nosotros veníamos presumiendo y de alguna manera en la charla lo veníamos confirmando. ¿Por qué es peor el escenario tras la derrota con River? Porque en la mochila tenés la eliminación en Copa Libertadores. ¿Y por qué la eliminación frente a River en sí es peor y dolió mucho a nivel dirigencial puertas adentro? No por el resultado. Dolió más la postura
que el resultado en sí. Podés perder, ganar, empatar, en fútbol. El tema es convertir obviamente al rival en protagonista desde el minuto 1, algo que no es menor. Yo les marcaba, desde la eliminación con Alianza Lima, el plantel en cuanto a alineamiento futbolístico siempre estuvo tras la línea futbolística de Gago, había cierto apoyo. Ya por primera vez en el ciclo de Gago, en la previa del partido con River, ya hablando con algunos integrantes del plantel, la diferencia o la mueca o mirar de reojo el esquema comenzaba obviamente a llamar la atención. Estoy mirando para atrás porque va a venir Mauricio Serna. Ajá, bien, Diego. No, vos tenés prioridad, obviamente. Hablar con nosotros. Que estamos acá chequeando a la también espera información. Sí. Sí, o sea, para la gente recién se está sumando, son las 9 menos cuarto, el país habla de esto, Boca echó directamente a Fernando Gago. Gago no va a ser más el técnico Ceneice, una decisión que forma parte sin preguntas. Del Consejo. Perdón, Luciana. Sí. Ahí viene Mauricio Serna, va a dar un comunicado, ya nos dijo la gente de prensa, sin preguntas y bueno. Y estamos en vivo, ahí lo vamos a escuchar entonces. El protagonista de la mañana. Buen día. Hola Chicho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Contanos qué pasó con Gago. Bueno, no, solamente para informar que hemos tomado una decisión. Es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa, pero para eso estamos, para tomar decisiones. Y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador. ¿Preguntar algo o comunicado nada más? No, un comunicado, solamente que toca anotar que estamos muy agradecidos porque ha puesto todo su empeño, ha dado todo su trabajo, lo ha hecho de la mejor manera. Hay situaciones que seguramente nos han llevado a tomar una decisión final, pero el agradecimiento siempre está, que para nosotros es valioso. Y como siempre lo hemos hecho acá en el club, sin misterios, somos personas normales, pero que tomamos decisiones y para eso vine yo a comunicarla. Gracias. Okay. Gracias, Chicho. Bueno, la palabra de uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, de Mauricio Serna. 9:30 comienza el entrenamiento, le dijeron a los jugadores, ya están notificados. Se retrasa el horario de entrenamiento original que iba a ser con Fernando Gago. Gago deja de ser el técnico de Boca, lo acaba de confirmar Mauricio Serna, un integrante del Consejo. 9:30 comienza el entrenamiento de Boca con Mariano Herrón a cargo. Yo tengo confirmado que Herrón dirige el próximo partido, pero al mismo tiempo les confirmo que, por la información que tengo, Herrón no va a ser el técnico de Boca en el Mundial de Clubes. Bien, entonces, muchas informaciones en esta mañana muy movida. Es un último momento. Reconoce además Serna que fue una decisión de la institución. En otras palabras, que lo echaron a Gago. Para poner el término correspondiente, fue decisión del club, de la institución, del Consejo, que llegara a fin de ciclo Fernando Gago como técnico Ceneice. Tengo entendido que se llegó a despedir de los jugadores. Ahora, Fernando Gago llegó al predio, no está en el predio. ¿Sabés si pudo al menos pasar por allí? ¿Y esa despedida hacerla personalmente? Sí, está aquí obviamente, todo el cuerpo técnico. Ajá. Llegó a despedirse, le avisó a los futbolistas
las últimas palabras y cierra su ciclo en Boca. Habla, en un ratito lo vamos a volver a repasar, Serna, de la dificultad porque es un hombre de Boca, hizo todas las inferiores, es un jugador muy identificado, por supuesto, con el mundo Ceneice. Evidentemente, esas 2 derrotas, la eliminación con Alianza Lima, pero sobre todo la postura, yo coincido en esto que recién marcaba nuestro compañero frente a River en el Estadio Monumental, terminó de desgastar un vínculo que ya estaba deteriorado, que estaba resquebrajado, porque se esperaba que su salida fuera justamente cuando queda fuera de la Copa. A ver, digo, si tenés más información, Herrón se hace cargo, pero no sería el técnico en el próximo Mundial de Clubes. Si uno piensa entonces que para este campeonato Herrón va a continuar a cargo, ¿o no se sabe? Al menos en el partido con Tigre lo dirige Herrón. Mariano Herrón. Después, a partir de los playoffs, yo quiero esperar qué va a suceder. Si los playoffs los comienza Herrón, obviamente yo creo que va a ser de Herrón. Y salvo que haya un nuevo entrenador. Lo que sí puedo confirmar que el Mundial de Clubes Herrón no lo va a dirigir. Esa es una decisión entonces tomada. Bien, 9 menos... hay que empezar la danza de nombres. Sí, y sí. Es que todo esto aparte son las 9 menos 10. Una mañana nosotros estamos en vivo siguiendo toda la información del equipo Ceneice. Se lo decía Diego, ni bien habríamos, no hay que pensar tan lejanamente en los tiempos que se había puesto el propio Gago, sino en los tiempos evidentemente del Consejo, que evaluó, que analizó, que no era el a cargo del equipo, que el equipo no lo representó evidentemente y evitaron que terminara este ciclo y que culminara por lo menos el campeonato. A falta de una fecha de la primera parte del torneo, Fernando Gago fue echado de Boca. Eligieron por momentáneamente ocupar ese lugar con Mariano Herrón, que ya lo hizo en varias oportunidades. Yo sé que te llega información, a nosotros también nos está llegando alguna información respecto del futuro y respecto de cómo fue ese desenlace, esa despedida. Sí. Gago acaba de dejar el predio. Luego de, como marcábamos, despedirse de los jugadores. Ya el cuerpo técnico y Fernando Gago no están en el predio. Conocieron la notificación, se despidieron del plantel y, insisto, en 40 minutos comienza el nuevo entrenamiento de Boca, el primer entrenamiento post-River, después de lo que fue la derrota en el Superclásico, a cargo de Mariano Herrón. 9:30 comienza el entrenamiento a cargo de Mariano Herrón. Tiene una semana para trabajar, planificar el partido frente a Tigre y después obviamente veremos cómo continúa la historia. La historia por lo pronto continúa sin Fernando Gago. Evidentemente lo que ha sido el partido frente a River, la derrota, el modo, la postura, una postura que fue muy cuestionada, muy criticada, una postura que además mantuvo a lo largo de todo el partido y que no se la perdonaron. Ni los hinchas, ni tampoco el Consejo de Fútbol, que evidentemente piensa que lo mejor para Boca es que no sea Gago el que continúe con este proceso en la mitad de un torneo donde todavía Boca tiene muchas chances de poder ganar el campeonato local. De hecho, es tema, hay que buscar técnico que va primero y es echado. Me cuesta así de primera, me suena cimbronazo. Habría que ver, y debería haber sido Boca. No, yo creo que esté peleando el campeonato, me acuerdo alguna vez, creo que Vicente Stagliano dirigiendo Platense, mirá lo que te digo. Sí. Hace muchos años, desde que estaba peleando por el torneo. ¿Qué hizo? ¿Se peleó con alguien? ¿Por qué lo echan? Porque había cuestiones que no le gustaban internamente. Claro. Usted te habla hace 20 años. Por eso, pero tiene que ser una cuestión personal. Sí, es más, a ver, esto por ejemplo en el fútbol brasileño es mucho más habitual. Porque... Pará, ahí, diste una pista, porque hay gente, amigos de la casa, que están viendo la mañana de SportsCenter y me dicen, ¿se acuerdan uno de los nombres que daba vueltas en Boca cuando finalmente deciden por Gago? Porque era un técnico que tenía trabajo en ese momento. Bueno, no tiene trabajo. Y era muy deseado por Riquelme. ¿El Kili González? No. Ah, ¿no? Brasil. No. Gustavo Quintero. Mira. Está libre. Claro. Digo, en la danza de nombre, no es que Boca fue a buscar, pero era un tipo muy
mencionado en Mundo Sí, Boca, les después- gustaba cómo claro, pauta. después de haber ganado con Y acá Vélez. viene otro disparador, Diego, para vos, porque recién estábamos viendo la lista de los técnicos en la era Riquelme. Con Russo no pasó, creo que con Bataglia tampoco. Jugaba mal, jugaba bien. Bataglia no se traicionaba, Bataglia quería jugar así, ese era su equipo, que después rendía mejor o peor. Sí. En el caso de Ibarra, quizás alguna modificación llamaba la atención. La particularidad era que el equipo tampoco jugaba bien. Y en el caso que los une a Bataglia y a Ibarra, no eran nombres de peso específico en la condición de técnicos. Eran nombres de peso por ser de Boca. Pero no alcanzaba a llenar la imagen del DT. Ahora, Almirón, Martínez y Gago, ¿sabes cuál es la sensación que me da? Llegan a su casa, hoy se quedaron sin trabajo, se sientan, viene la gente, dice, uy, qué lástima, qué pasó, bueno, cuando se quedan solos, miran la pantalla vacía de un televisor con un vaso de vino, un vaso de whisky, y se piensan, ¿por qué tomé las decisiones que tomé? Se traicionaron los tres. ¿Por qué pasó eso? Me encantaría tener la chance de preguntarle, seguramente de primera mano, ellos te digan, no, no me traicioné, creo que hice lo mejor en ese momento. Cuando lo ves de afuera, la sensación es que cambiaron y nadie entiende demasiado bien por qué. Va, yo porque no los conozco. Quizás si tuvieras la chance de hablar mano a mano con ellos, lo entenderías. Pero hay un denominador común en estos 3 últimos ciclos, Diego, y el otro es que cada vez los ciclos son más cortos. Claro. Además. Mirá, ahí los números. Sí. Sí, sí, y siempre con un denominador común que es la Copa Libertadores. Y vos me dirás, bueno, pero después de la... se va después de la eliminación con River. A ver, insisto, la eliminación con River va a la mochila y en la mochila ya estaba la eliminación en fase 2 en Copa Libertadores. Mirá cómo te sale, la eliminación. No te haber eliminó de estado- nada. Sí. No te eliminó nada, River. Estaba Mirá cómo te constantemente sale. en evaluación después de lo que fue esa eliminación. En una evaluación constante. Claro, que- el partido con River suena a eso. Exactamente, es que era constante que la eliminación de la Libertadores no solamente lo iba a acompañar a Gago, lo va a acompañar al técnico que venga también, lo va a acompañar a Boca Claro. hasta que juegue el primer partido de 2026. del grupo el año que viene, si es que se clasifica. Exacto, pero es así, porque Boca vive distinto a todos, porque en Boca se vive distinto a todos. Y el que no lo quiera entender, bueno, lo invito a esta atmósfera Concurso. distinta a todas. Y el mundo Boca existe. Y es así. Ahora, después también hay una lectura donde de un lado y del otro, lo que marcaba Luciana. Supongamos que Boca, después de todo lo que pasó, vos estás, y que se entienda bien, desilusionado con Gago en términos futbolísticos. El técnico lo desilusionó a la dirigencia en términos futbolísticos. Te vas a quedar o le vas a dar la oportunidad a alguien que te está desilusionando futbolísticamente para que se fortalezca en los playoffs y quizás después, si sale campeón, vas a tener que convivir con alguien que desde lo futbolístico no estás de acuerdo en nada. Ahora vos me dirás, sí, lo traje, sí, pero lo traje porque jugaba de otra manera o porque tenía otro ADN, para que juegue de esa manera. Y después la otra también es del lado de Fernando Gago, de la eliminación. Porque nosotros marcábamos que el fin de ciclo era posterior a Alianza Lima y de alguna manera así lo fue. Fue un electrocardiograma donde tenía altibajos y donde cada derrota como la de Newell's te hacía retroceder 20 casilleros. Entonces también del lado de Fernando Gago, ¿era coherente que siga en un lugar donde sabe que no están de acuerdo con el trabajo que están haciendo o que está haciendo? Era también de las dos partes. Sí. Me parece que acá, más allá de si la estadística se agranda y preocupa porque Boca tiene ya muchos técnicos, y no de esta dirigencia, porque estamos hablando ya desde 2007 en adelante, habría que hacer bien el raconto, Nico, pero estamos hablando de 14 técnicos, de 18 técnicos en 14 años, una cosa así, pero bueno, habría que ver bien. Es un montón. Sí, vos sabés Es un que montón. obviamente que estoy averiguando información, esto es muy reciente, pero tiene el análisis correspondiente más que pensarlo como primero del campeonato local, con el antecedente, por supuesto, de Alianza Lima. Eso generó, vos decías, un electrocardiograma, quizás fue hasta una agonía,
porque en ese momento si Fernando Gago se sentaba con Juan Román Riquelme y le decía, considero por esta eliminación que yo tengo que dar un paso al costado, el Consejo le hubiese dicho, me parece bien. Gracias por todo. Me parece bien. Eso no pasó, Sin dudas. ¿no? Eso no pasó. Creo que el Consejo en ese momento esperó ese, entre comillas, guiño o sensatez, pero Fernando Gago te decía, ¿por qué voy a renunciar si yo estoy convencido que esto lo puedo sacar adelante, si yo estoy convencido del trabajo que estoy haciendo, si yo estoy convencido que voy a dar vuelta a la página? A tal punto hubo una modificación en Gago que en conferencia de prensa habló de ser campeón, eso por un lado, y por el otro, en elegir un equipo prácticamente similar dentro de sus posibilidades y mantenerlo con el traspaso de las fechas. Lu, la mención que haces, que es real y es lineal lo de ser campeón, la particularidad es que es una conferencia de prensa después de decir que él estaba para competir. Claro. Lo que marca que en el medio hubo una charla que a alguien le Fernando, no. O sea, sí, está perfecto filosóficamente, estás para competir, podés ganar, empatar o perder. No era el momento de decirlo el postpartido con Alianza Lima. Conferencia de prensa posterior empezó a hablar de la palabra campeón que antes no mencionaba. Por eso el cambio, por eso vale remarcarlo. Vos sabés que me llega información, voy cotejando de algunos inconvenientes desde adentro. Yo esto lo sabía antes, o sobre todo explota en el partido contra Alianza Lima en la eliminación, de que el vínculo con algunos de los jugadores no era el mejor, de esto que sentían como falta de confianza. Menciono la palabra confianza porque después empezó a elegir algunos ¿Sabés futbolistas. cómo Dame un se segundo, revirtió eso, un Luciana? segundo. Un segundo de esto solamente. Esa confianza la empezó, me parece, tengo entendido, a transmitir con algunos de sus jugadores cuando les dio continuidad, ¿no? Y empezó a parar prácticamente un mismo 11. Y que también esa situación de ese momento ahora brotó. O sea, la situación con algunos jugadores era realmente mala. Había una situación de tensión. No con todos, no con todos, pero sí con algunos. Me dicen que con algunos entes. Y también consideran dentro del Consejo, dentro de Boca, que lo de Velasco no es un tema menor, que no haber puesto a Velasco ni un minuto, un jugador por el que Boca desembolsó muchísimo dinero, no cayó bien, Diego. Sí, y acá puedo comparar cómo llevó cómo llevó Gallardo a Driussi el proceso de adaptación al fútbol argentino después de venir una liga totalmente diferente y cómo llevó Gago a Velasco en el proceso de adaptación que venía de la MLS y encima, a diferencia de Driussi, con un año parado por la rotura de ligamentos. Sí, es verdad. Aparte, Eso proveniente de la misma también liga. hizo mella, proveniente de la misma liga donde necesitas un periodo de adaptación. Aquí creían que... esto al mismo tiempo desmistifica todas esas sonceras que se dijeron en algún momento donde acá a los técnicos le arman el equipo. A Gago no, Gago hizo realmente lo que quiso, con total libertad, por eso llevó cuando lo tuvo a Velasco lo tiró a la cancha, ya directamente en el partido con Unión. ¿Cuál era la visión dirigencial? Llévalo con una pretemporada, no lo necesitamos para la Libertadores, no antes, es el jugador por el que se depositó tanto dinero, claro. Y obviamente la apuesta está puesta en Alan Velasco. Y ahí te marca la diferencia de cómo dos jugadores que vienen de una misma liga, con el aliciente Velasco de que viene con una lesión de ligamento, fueron tratados de una manera Gallardo con Driussi y de otra totalmente distinta. Por eso no es menor lo que vos marcás de Alan Velasco y que encima en el Superclásico no haya aparecido ni siquiera un minuto. Y eso de la confianza que dijiste al principio se revirtió en un momento, no sé si Pablo lo recordará, yo le dije a Pablo, el equipo de memoria no es producto de que Boca juega una sola competencia. Sí, el equipo de memoria es producto... El equipo de memoria es producto de que los jugadores también le hicieron saber al técnico
que cambiar constantemente, rotar constantemente, de donde ninguno se sepa titular o suplente, era una constante pérdida de confianza. Sí. Punto ahí. Lo Entonces, a escucho a partir Diego. de ahí se empezó a ver el equipo de memoria. Lo escucho a Diego y les pregunto a ustedes, ¿no les hace más ruido? Te acaba de pasar eso que cuenta Diego, pasó hace un mes y medio, 2 meses, después del partido con Central, Boca empieza a hilvanar victorias y empieza a repetir el equipo. ¿Te pasó que encontraste una estructura, un armado? Funciona, porque desde los resultados funciona. Vos que estás ahí adentro sabés que quizás eso no alcance, aunque los resultados, porque ese es el tema del ciclo, aunque los resultados aparecieran, quizá no alcance. Vas a jugar con River y cambiás como cambiás. Es raro. Sí, fue, a ver, una decisión que evidentemente en algún momento Gago pasará el tiempo, se la volverán a preguntar y tendrá otra respuesta porque es difícil encontrar una explicación a ese por qué. Hablaste de y sentido esa- común antes, eso faltó, me parece. Sí, y esa no modificación Claro. durante el partido, porque es como doblemente... Sí, un agravante. error, un doble agravante, exactamente. A ver, empieza la danza de nombres, de eso también vamos a estar hablando. La noticia es reciente, ¿no sorprende? No sorprende, porque venía con la lupa puesta en el trabajo que había hecho, sobre todo por la eliminación de la Copa hace 2 meses. En ese punto, bien lo que sumaba Diego, ¿no? Esa confianza que sí empezó a crecer en algunos futbolistas cuando le dio continuidad. Hay diferentes lecturas también, al principio tuvo muchos lesionados, en parte roto por eso, pero también en parte porque él dosificaba esfuerzos, pero el equipo no lo encontraba. Bueno, después de ese partido, después de esa eliminación, con casi todos los jugadores a disposición, empezó a dársele los resultados, en algunos pasajes futbolísticos también, pero no fue suficiente, porque es cierto, Diego marcaba lo de la mochila, es una mochila muy pesada. Repetimos, si en ese momento... llegaba Gago al día siguiente y le decía, muchachos, gracias por todo, di lo mejor, pero no se puede sostener una eliminación como la que acabo de atravesar, soy el máximo responsable, tengan mi renuncia a disposición. Y la renuncia a disposición no la puso Gago. Me parece que ahí también hubo un quiebre grande con el Consejo. No lo porque iban a la retener. puso- Claro, no le iban a retener, pero él tampoco la ofreció. Él dijo, yo estoy convencido, no renuncio, yo firmé un No, no. contrato, lo voy a cumplir. Y lo mismo sostenía hasta ahora, porque la decisión finalmente fue del Consejo. Escuchémoslo, porque hace Sí, instantes nada más, hace algunos minutos, el señor Serna, Chicho Serna, con nuestro compañero, o con Diego Monroy, oficializaba la salida de Fernando Gago.